119, Carisha A, último renglón en las últimas 4 palabras, donde están los 2 puntos. Nos dice la Gemara, Tananatam, estudiamos allí en la Mishnah, en el tratado de Sukkah, en relación a el Hallel, a la recitación del Hallel. Makom Shenagul Ichpol, los lugares en los que acostumbraron a repetir y reiterar algunos de los pesukim del Hallel, que continúen con esa costumbre de repetirlos. No es problemático, sino incluso hasta loable por aumentar en agradecimientos y pesukim de alabanza por Boreolam. Pueden continuar con esa costumbre. Ifshot, si la costumbre en aquel lugar es leer sencillo lo que está escrito sin agregar y repetir ningún pasuk, continúen también con esa costumbre. Levarej, aharab y evarej, decir verajá posterior al Hallel, que sigan con esa costumbre también. Si bien en muchos de los textos no aparece la palabra aharab, sino solamente dice levarej, lugares donde dicen verajá sobre el Hallel, que lo digan. Aquí nosotros tenemos escrito que digan verajá posterior. Y evarej, que la digan, si esa es la costumbre. Akol, que minaga medina, frente a estas distintas costumbres que acabamos de nombrar en la recitación del Hallel, cada uno debe seguir la costumbre de cada uno de sus lugares. Todas son válidas y viables y no hay lo que objetar sobre ninguna de estas conductas. Amar Abaye, hizo Abaye una observación a lo que dijo ahí la Mishnah. Lo shanu el haram. Esto que depende de la costumbre, si recitan la verajá o no, es únicamente en la verajá posterior al Hallel, al culminar el Hallel. Abal lefanab, mitzvah levarej. Pero previo a la recitación del Hallel es mitzvah que se diga una verajá. De Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, como dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel, Kol mitzvot mevarej alehem oval asiatan. Todas las mitzvot que tenemos obligación deben ser precedidas con una verajá, con una bendición. También la recitación del Hallel es una mitzvah. De acuerdo a los guionistas, está incluso una mitzvah de la Torah. Entonces, tiene que estar precedida por una verajá. Por lo tanto, lo que figura ahí, si hay costumbre de decir verajá, que la digan, esto es solamente en relación a la verajá posterior al Hallel. Eso puede depender de la costumbre. La verajá anterior al Hallel, eso es obligación, ya que es una mitzvah. La recitación del Hallel, y previa al cumplimiento de una mitzvah, se debe decir la verajá. Pregunta la Gemara al margen de ahí, over, ¿cómo es que se entiende sobre la expresión que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel? Over, la asiatán, que la palabra over quiere decir previo, antecediendo al cumplimiento y a la acción de la mitzvah. La palabra over no suena mucho como esa interpretación. Abra Nachman bar Yitzhak, dijo Rabbi Nachman bar Yitzhak, yo tengo una prueba del pasuk. Dichtiv, en el pasuk en el Naví, cuando nos cuenta sobre el fallecimiento, o mejor dicho, el asesinato de Absalom, el hijo de David Amelech, en aquella rebelión tan famosa que se sublevó su hijo contra el padre, contra David Amelech. Una vez que fue alcanzado y fue dado por muerto, entonces Yoab ben Zeruiah mandó a uno de sus esclavos, un Cushí, a avisarle a David que había fallecido su hijo Absalom. Ahimaaz, por otra parte, el hijo de Cohen Gadol, también quiso ir y avisar e informarle a David Amelech de esto. El pasuk nos dice, Dichtiv, ahí está escrito en el pasuk, Vayaros Ahimaaz, Dere Hakikar, corrió Ahimaaz a través de lo que podíamos llamar el valle o la llanura, mejor dicho, más correcto, la llanura. Corrió Ahimaaz a través de la llanura, que era un camino aparentemente más directo y corto, vaya a bor eta Cushí, y antecedió al Cushí. Quiere decir, si bien el Cushí había salido a informar a David Amelech antes que él corrió, vaya a bor eta Cushí, y lo antecedió. ¿Y cuál es la expresión que utilizó? Vaya a bor, también aquí, over, la asiatán sería antecediendo a la acción. Así es como trajo Reayá, Rav Nachman bar Yitzhak, de la expresión Vayabor. Abayamar Beajá, dijo, tenemos un pasuk en la Torah, de Huabar Lifnehem, cuando Jacob
se volvió a encontrar con su hermano Esab, luego de haberle mandado todos los regalos, y llegó a encontrarse con él cara a cara. Mandó a todos sus hijos y sus esposas para que lo vayan a saludar. El pasuk dice, Vehu avar lifnehem, y él se antecedió delante de ellos. Jacob fue por adelante de toda su familia, sus hijos y sus esposas, y se prosternó delante de Esab. Pero también la expresión que utilizó la Torah fue Vehu avar, y él se anticipó. Y de hambre, y hay quienes dijeron que él había nombrado otro pasuk similar en las palabras Meajá, Vayavor Malkam Lifnehem Vashem Rosham. Pasó o se antecederá el rey delante de ellos y Hashem estará en sus cabezas. Pero nuevamente aquí el pasuk también está diciendo se antecedió el rey delante de ellos con la expresión Vayavor. Vemos entonces que se utiliza y es común la expresión de over como una referencia a antecederse y adelantarse. Aquí también, over la Siadán es adelantándose a la acción de la mitzvah, tenemos que recitar la verajá. Por eso, la verajá previa a las lel es obligación y mitzvah de recitarla y no depende de costumbres. Tania, y nos dice ahora Gemara volviendo al comienzo, que hay quienes repiten pesukim de la ley y hay quienes no. Rebbi Kofer Badevarim. Rebbi solía repetir algunas cosas, algunos pesukim de la ley, de acuerdo a lo que nos dice el Rashbam. Él solía repetir los últimos pesukim. Después del Ana Hashem Moshiach, repetía Baruch Haba Beshem Hashem Benachorchem Bet Hashem. De ahí hasta el final repetía esos pesukim. Rebbi Elazar Ben Partá Mosif Badevarim. En cambio, Rebbi Elazar Ben Partá agregaba cosas. Dice la Gemara, Mosif, ¿qué es lo que agregaba? Eso no encontramos permiso de agregar nuevos textos o nuevos pesukim fuera de los mismorim del Halel. ¿A qué está haciendo referencia? A Barbayé, Mosif lichpol, meodeja mata. La cámara es, él aumentaba, agregaba más pesukim para repetir. Rebbi, como dijimos, se solía repetir desde Baruch Haba Beshem Hashem. En cambio, Elazar Ben Partá, él antes agregaba más pesukim en su repetición. Y desde los pesukim, desde Odejá, que Anitane, Bateil y Lishoa, como es la costumbre actual en la mayoría de todas las comunidades, él repetía desde ahí. Es decir, que él agregó más pesukim para repetir en el Halel. Darash Rav Avirá. Así enseñó públicamente Rav Avirá. Zimni Mamar Lam Sheme de Rav Amé. A veces lo decía en nombre de Rabbi Amé y a veces de Rab Amé, a veces lo decía en nombre de Rab Asé, así como corrige de costado la observación que él lo decía no en nombre de Rab, sino en nombre de Rab Amé o en nombre de Rab Asé. ¿Qué es lo que está escrito en el Pasuk, en la Parashat Vayera, cuando nos habla del banquete que realizó Abraham para su hijo Isaac? Vayigdal Yeled Vayigamal. Creció el niño, y llegó a la edad del destete, Vayas Abraham Mishte Gadol, e hizo Abraham un banquete muy grande, Beyom Gamel et Isaac, en el día en el que ya podemos decir creció y estaba más adulto, más desarrollado Isaac. ¿Qué es esta repetición Vayigdal Yeled? Si luego el pasú termina diciendo Beyom Gamel et Isaac, en el día que había crecido. ¿Para qué repite Vayigdal Yeled? Dice Atid HaKadosh Baruj Hu la'asot seudat tzadikim. En el futuro va a ser Boreolam un banquete para los tzadikim. Beyom sheyigamer hasdon et shel Isaac. El día en que Boreolam va a retribuir con favores a los descendientes de Isaac. Es decir, cuando llegue la Geulá, nosotros, el pueblo de Israel, vamos a ser retribuidos con favores de Boreolam y la salvación. Y Boreolam va a hacer una ciudad para los tzadikim, un banquete para estos tzadikim. Y a eso se refiere Vayigdal Yeled. Va a engrandecer al Yeled, y Yeled dice el Me'arsha Yeled Shashuim, el niño predilecto que es querido, que somos nosotros el pueblo de Israel de entre el resto de las naciones. Boreolam va a hacer un banquete. Luego que va a terminar ese banquete, le van a entregar
el kosher berajá, para recitar el Birkat Hamazon, la copa de vino, se la van a entregar a Abraham Avinu, como corresponde entregárselo al mayor de todos. Y Abraham Avinu es el padre de todo el pueblo de Israel. Le van a entregar a él la copa. Sin embargo, Abraham Avinu se va a rehusar y va a decir: no puedo decir yo la berajá. De mí salió Ishmael. El Meharsha explica, en el Birkat Hamazon, la Gemara Masechet Berajot nos explica y nos dice que debemos recitar distintas berajot. Son 3 berajot de la Torah, en la que nombramos, además, el que Boreolam, Hazan Etakol, es quien alimenta y abastece a todas las criaturas. La segunda berajá, estamos obligados a decir, al Beriteja Shahatam Tabim Sarenu, de Alto la Teja Shelim Madetanu. Es obligación recordar el Brit Milá, el pacto que tenemos nosotros grabado en nuestra carne, de Alto la Teja Shelim Madetanu, y sobre la Torah que nos enseñaste. Quien falte alguna de estas 2 frases no cumple con la misa de Birkat Hamazon, así figura en la Gemara. Entonces, cuando le ofrecen a Abraham Avinu recitar la berajá de Birkat Hamazon, él dice: yo no puedo decirla, yo tengo de alguna manera un faltante en la mitzvah del Brit Milá. Tuve a mi hijo Ishmael, y a mi hijo Ishmael no le corresponde la mitzvah del Brit Milá. Si bien los descendientes de Ishmael se circuncidan, no la hacen como es de acuerdo a las leyes de la Torah. Eso es: la mitzvah, el pacto de Brit Milá, es solamente con la descendencia que viene a través de Isaac. Entonces, al solo tener completo el concepto de Berit, del Brit Milá, no puedo decir el Birkat Hamazon, el Zimun. Ombrim lo le Isaac, así corrigen, ¿sí?, los mefarshim. Ombrim lo le Isaac, le dicen entonces a Isaac: Tolu Barech, entonces tú eres el mayor que sigue, di la berajá. Mala Meni me Barech, yo tampoco puedo recitar yo la berajá, de mí salió Esab, Roma, los Goim, no hay Brit Milá para ellos, también tengo esta falta. Ombrim lo le Jacob, entonces se acercan a Jacob Avinu. Tolu Barech, toma la copa y di la berajá. Mala Meni me Barech, yo no puedo decir la berajá. Yo tomé como esposa a 2 hermanas, estando ambas vivas, Lea y Rachel. También de acuerdo a lo que nos dicen los Rajamim, Bilha y Zilpah eran hermanas entre ellas. Que son 2 mujeres que de acuerdo a las leyes de la Torah estarían prohibidas para mí. Entonces, yo tengo aquí de alguna manera un faltante en la otra expresión. El Brit Milá, estoy íntegro por mi parte y por mis descendientes, pero al Torah Tehashelim Madatanu, sobre la Torah que nos enseñaste, yo tengo ahí una contradicción y una falta en ese aspecto. No corresponde que yo diga la berajá. Como no le Moshe, le dicen a Moshe Rabbenu: Tol Ubarech, toma entonces tú la copa y di la berajá. Yo no puedo decir la berajá, no tuve mérito de entrar a Eretz Israel, ni en vida ni muerto. El entierro de Moshe Rabbenu y el sepulcro de él está fuera de Eretz Israel, lugar desconocido, no se sabe con exactitud, como dice la Torah, pero era fuera de Eretz Israel. Y en el Birkat Hamazon, la segunda berajá es específicamente sobre Eretz Israel, al Haaretz, sobre la tierra de Israel. ¿Cómo voy a decir berajá de Birkat Hamazon yo, si no tuve parte en Eretz Israel? Omrímelo de Yoshua, le dicen a Yoshua Binun: Tolu Barech, toma tú la copa y di la berajá. Omar lahem eni me Barech, shelo zachiti leben. Dichtib, aquí hay que saltear Yoshua Binun, Nun beno, Yoshua beno. No puedo yo recitar la berajá. Otro ítem destacado e imprescindible en el Birkat Hamazon es Malchut Bet David. Hay que recordar el Bet HaMikdash y el reinado de David, quienes construyeron el Bet HaMikdash, que eso es la tercera berajá. La tercera berajá, la Gema Unai Enokenu, el Malchut Bet David Meshechach. Entonces, Yoshua dijo: yo la parte de Brit Milá tengo en regla, cumplimiento de Torah Mitzvot también. Eretz Israel
también yo entré, soy el que conquistó Eretz Israel, pero no tuve hijos varones. Como el Pasuk dice, Nun beno, Yoshua beno. Cuando el Pasuk nos relata en Divrei Yamim los distintos Shevatim, las distintas tribus con su descendencia, en la tribu de Efraín nos destaca y dice, nació este, tuvo a este, tuvo a este, tuvo a este, y termina diciendo, Nun beno, nació Nun, el hijo de él, y Yoshua beno, y después nació Yoshua, el hijo de Nun, Yoshua ben Nun. El luego de Yoshua no continúa con ningún otro nombre, porque Yoshua no tuvo hijos varones. Si bien eso fue a raíz de que él les privó a los Yehudim unos días de Piriá abreviar, por eso Abraham lo castigó, que no tenga hijos varones, al fin y al cabo, él no pudo entonces con su descendencia construir, dejar hijos que puedan participar en la construcción del Bet HaMikdash. Por lo tanto, yo tengo falta en el Bet HaMikdash y en Malchut Bet David. Omrim no le David, le dicen entonces a David Amelech, todo lo barej, toma tú la copa y di la verajá. Omar lahem, ani abarej, velina ele barej. Yo voy a decir la verajá y conmigo es digno y corresponde que se diga la verajá. Shenemar, kosi shote sau shem ekra. Como él dijo, la copa de la salvación voy a levantar y voy a llamar en nombre de Boreolam a decir el Zimun. Y esto, ¿por qué le corresponde? Como empieza el Mizmor, de Tehillim. Kol tagmuloi alai. Todas los complementos se encuentran en mí. El Brit Milá, la tierra de Israel, el Bet HaMikdash, el reinado. Entonces, si yo tengo todas las características que se exigen, yo voy a levantar la copa y voy a decir verajá a Boreolam. Matnitin, nos acercamos ya prácticamente al final del maseje, de este tratado, y estamos culminando la noche del Seder. Dice la Mishnah, el maftirin ahara pesach afikoman, no se despiden luego de consumir el Korban Pesach con el afikoman. Es decir, nosotros estudiamos anteriormente que el Pesach Nehal la Sabá, el Korban Pesach se come al final de todo el banquete de Yom Tov, para comer con él quedando satisfechos, que no quedemos con hambre posterior al consumo del Korban Pesach. Y aquí nos dice, luego de comer el Korban Pesach, no nos podemos despedir de él con el afikoman. Pregunta la Gemara, ¿may afikoman? ¿Qué es esta expresión afikoman? Es una palabra compuesta. Apiku mine, saquen de aquí. Amarrab, shelo yakru mehabura lehabura. De acuerdo a Rab, la intención es no que saquen de aquí los utensilios, levanten la mesa, saquen de aquí los platos y los vasos, vamos a ir a comer a otro lugar. Rab interpreta que lo que está escrito en la Mishnah es lo siguiente. Nosotros estudiamos también atrás que el Korban Pesach no puede ser consumido en dos lugares distintos. Si bien el mismo corderito de Pesach puede estar repartido en dos grupos distintos y que parte de un grupo lo coma en un lugar, la otra parte lo coma en otro lugar, por más que se trata del mismo corderito, pero quien comió en un lugar no puede seguir consumiendo en otro lugar. Está prohibido comer b'shnei mekomot, está prohibido consumir de la ofrenda de Pesach en dos lugares distintos. Y aquí nos dice, Ahara Pesach, una vez que tú terminaste de comer el Korban Pesach en tu lugar, no puedes retirar, levantar la mesa y decir, bueno, ahora vayamos, llevemos esto para otro lugar y comamos el postre en otro lugar. ¿Por qué no permitimos esto de acuerdo a Rab? Ya que no se puede comer el Korban Pesach en otro lugar. Tenemos miedo. Si él ahora va a ir a comer el postre en el otro lugar, quizás coma también del Korban Pesach en otro lugar. Y eso es una prohibición de la Torá. Por lo tanto, no le permitimos que coma en otro lugar nada. Pero de acuerdo a Rab, si él quiere en el mismo lugar que comió el Korban Pesach, comer luego algún postre o alguna otra cosa, está permitido, no hay ningún problema. En cambio, Shmuel Amar, Shmuel dijo que Gon ordilai li, pegozlaya le apa. Shmuel discute y dice, no señor, seguro que no se puede comer nada en otro lugar, ni en el mismo lugar.
Una vez que ya comimos el Korban Pesach, que se comía obviamente con la matzá también, como dice la Torah, bien, se comía el Korban Pesach con matzá y maror. Una vez que terminó de comer el Korban Pesach, no puede comer más nada, ni siquiera en el mismo lugar. Y a Pikuminé sería, saquen de aquí esto y traigan aquí los postres para comer, que serían ordilai. Ordilai era un tipo de comida, minemeticá, alguna cosa dulce, para cambiar quizás un poquitito del sabor grasoso en la boca luego del Korban Pesach. Y Gozlayá de Abba. Y Abba, que era el nombre original de Rab, solo que por respeto, que era el más grande de su generación en Babel, lo llamaban con el título de Rab, pero el nombre original de él era Abba. Abba, él solía comer como aperitivo algunos pichoncitos de aves. Entonces él está diciendo, lo que se refiere aquí a la Mishnah es que luego de comer el Korban Pesach no se puede traer los postres. Yo suelo comer algún bombón, Abba solía comer algún pichoncito, lo que sea que cada uno acostumbra a comer, no puede comer al final, para que el sabor y el gusto del Korban Pesach quede en la boca de la persona. También ellos dijeron, Amru, que gon temarim, que la yot de gozim, sean dátiles, granos de trigo tostado, nueces, cada uno de acuerdo a su costumbre. No es no ir a comer a otro lugar, es no comer más nada, incluso en el mismo lugar que nosotros nos encontramos. Tania que mateo del Rabbi Yohanan, y tenemos una baraitá que apoya esta interpretación que dijo el Rabbi Yohanan, el maftirin la pesach, que gon temarim, que la yot ve egozim. No se puede, no nos despedimos luego de haber comido el Korban Pesach con el aficomán, con saquen la mesa y traigan la otra cosa, que sean dátiles, ¿bien?, granos tostados y nueces. Claramente, como dijo Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, y agregó Rabbi Yehuda también el nombre de Shemuel, el maftirin ahar matzah aficomán. Tampoco se puede luego de comer la matzah, es decir, hoy en día que no tenemos Korban Pesach y comemos al final de todo la matzah en representación al Korban Pesach, o de acuerdo a otras explicaciones de los Rishonim, comemos la matzah aquí como la mitzvah de la Torah, si bien ya anteriormente comimos matzah, apenas terminamos la Kadá, hicimos Netilat Yadayim, esa matzah es para empezar la seudá, y dijimos verajá porque si ya comemos matzá, decimos verajá de la matzá, como dijo la Gemara anteriormente. Como al final, después de haber comido matzá, va a decir ahora la verajá de alajilat matzá cuando ya estuvo comiendo. Entonces decimos la verajá de alajilat matzá previamente, que ahí comimos matzá para empezar la seudá, por amotzi, y ahora, al final de la seudá, comemos la matzá de mitzvah, similar al Korban Pesach que se consumía al final de todo. Y así como acabamos de explicar, de acuerdo a Shemuel, de acuerdo al Rabbi Yohanan, que luego del Korban Pesach no se puede consumir más nada, para que quede el gusto del Korban Pesach en la boca, también en la actualidad, luego de comer la matzá, de mitzvah, que es la última, no podemos consumir más nada. Tenal, estudiamos el maftirin ahar pesach aficomán. ¿Cómo? Está escrito no se puede comer después del Korban Pesach el aficomán. No se puede comer nada luego del Korban Pesach. ¿Se entiende? Que el problema es por el Korban Pesach, pero luego de la matzah sí se puede consumir. ¿Se llamará? No, señor. Lo que acabamos de explicar es correcto. Ni después del Korban Pesach cuando estaba en el Mikdash se puede comer algo, ni tampoco luego de la matzah en la actualidad. Y la mi vaya kamar. Y lo que está escrito ahí en la Mishnah es: no hace falta decir, la mi vaya matzah de la nafishta amayu, no hace falta decir que luego de consumir la matzah de mitzvah no se puede consumir más nada, ya que la matzah no tiene un sabor penetrante y un sabor fuerte que quede en la boca. Entonces seguro que luego de comer la matzah no vamos a permitir comer más nada porque no nos va a quedar en absoluto el sabor de la matzah. De la fiesta también, pero luego de consumir la carne del Korban Pesach, que era asado, que tiene grasitud y tiene un olor y un aroma muy penetrantes, de velamatze aburit, y no es fácil que se vaya ese sabor. Let lamba, hubiésemos pensado ahí no hay problema, y luego del Korban Pesach
podríamos decir que sí se puede comer otra cosa, Kamash Malan. A eso vino la Mishnah y aclaró, ni siquiera después de Korban Pesach se puede comer algo. Ni hablar que después de la matzá no se puede comer nada. Esto es el argumento de Shemuel, y así como nosotros hacemos también hoy en día la halajá y llamamos a ese último trozo de matzá con el nombre de aficoman. ¿Por qué? Sería lo último que nosotros comemos. Quiten toda la comida y tráiganos ahora la matzá, que con esto nos vamos a despedir.